Muy buenas noches, profesor Uriel Escobar Durán. Mi nombre es Jennifer Giselle Cienfuegos Jiménez y esta es mi ponencia acerca del pasado, presente y futuro de la atención a las necesidades educativas especiales hacia una educación inclusiva. Ok, pues bueno, a manera de introducción me gustaría empezar hablando acerca de lo que es la educación especial y cómo ha sido su proceso. Bueno, pues la educación especial eh, es primordialmente su objetivo la atención a la diversidad, la cual consiste en atender a las personas diferentes en algunas situaciones como es el déficit de algunas capacidades o bien la sobredotación de algunas capacidades. Y bueno, la atención a la diversidad de igual forma fomenta la igualdad y la inclusión no únicamente a nivel educativo, sino también a nivel social. Además, la educación especial pues ha sido un motivo de cambio e innovación en el ámbito educativo, con el surgimiento de nuevas adaptaciones educativas a situaciones particulares. Todo esto se ha llegado debido a que pues la educación especial ha sido un proceso de transformación, ya que ¿y por qué ha sido un proceso de transformación? Pues porque ha cambiado algunos de sus características, como por ejemplo el objeto de estudio, ya que anteriormente pues la educación especial se centraba en atender únicamente la característica diferente o déficit de capacidad de las personas como de una forma particular, alejándolo de el resto de la sociedad o bien apartándolo. Y sin embargo, bueno, con el tiempo, eh, este concepto ha cambiado, ahora ya no se tiende pues particularmente, al contrario, ahora se adapta pues toda la educación ordinaria que es para todos, se adapta de forma que pueda cubrir las necesidades que surgen a partir de dicha situación particular de alguno de estos casos. Como sabemos, pues la educación especial hoy en día se maneja sin excepciones, sin particularidades, sin segregaciones. Se maneja con adaptaciones que faciliten el aprendizaje. Como veremos, pues a lo largo de toda la presentación vamos a ver cómo fue este proceso de reconceptualización y de evolución para la educación especial. Bien, pues vamos a abordar lo que es el análisis y desarrollo de la educación especial un poco de forma resumida de lo que veremos pues más adelante también. Pues como sabemos, la educación especial ha otorgado el incremento de oportunidades y derechos para las personas con necesidades educativas especiales. Pues recordemos que en épocas muy antiguas no eran muy bien considerados en esta parte sociocultural. Sin embargo, pues incluso en actividades de nuestro módulo hemos visto que nuestro país a lo largo de los años costó alrededor de un siglo para que se pudieran desarrollar normativas que dieran pautas y derechos a las personas con necesidades educativas especiales y que hoy en día ha pasado de ser considerada la educación especial a ser integrada dentro de la educación ordinaria, justo como se maneja desde el 2019 en el artículo tercero de la Constitución, que nos fomenta la educación inclusiva. Y pues bueno, como sabemos, el desarrollo de la educación especial ha tenido antecedentes difíciles debido pues a los paradigmas que ha formado la sociedad o que formó la sociedad en el pasado sobre los individuos que tenían alguna particularidad o algún déficit de sus capacidades, pues muchas veces eran considerados como anormales, eh, como personas no educables, incluso como personas que eran un peligro para la sociedad. Sin embargo, pues hemos visto que ha sido un pasar muy largo, pero que se ha podido conseguir que hoy en día estas personas pues tengan los mismos derechos que el resto de la sociedad. Como hemos visto, pues la evolución de la educación especial parte de la segregación a la inclusión. Y bueno, aquí hay un pequeño esquema que he tomado del recurso
donde vemos un poco acerca de las etapas por las que ha pasado esta reconceptualización y evolución de la educación especial. Como hemos visto, pues primero se tenían algunos antecedentes muy primitivos acerca de lo que era la diversidad o acerca de lo que por lo que eran juzgados algunas personas con ciertas particularidades, pasando de la atención médica a la atención psicopedagógica. Pues recordemos que hubo una etapa donde únicamente se atendía por el lado médico a este tipo de déficits. Sin embargo, el personal médico se fue dando cuenta que también era indispensable la atención psicopedagógica y la implementación de la educación en estas personas con déficits y discapacidades. Posteriormente, pues se pasó a la época de la normalización, donde se fue aceptando con mayor auge lo que era la integración de las personas con discapacidades o déficits a la sociedad, para posteriormente consumarlo en la integración escolar y social. Y posteriormente, y como última fase, pues también reconceptualizando esta parte de la educación especial a las personas con necesidades educativas especiales, de forma que se llegue a la inclusión, y que de forma personal pues yo pienso que aún está en proceso, pero no dudo que se logre con el pasar de los años un mejor funcionamiento en esta parte. Y bueno, vamos a comenzar con los antecedentes y las primeras experiencias relacionadas a la educación especial. Todo parte de la historia antigua, donde, bueno, en tiempos muy primitivos no había ninguna consideración, pues, de las personas con déficit o discapacidades. No había consideraciones ni educativas ni sociales en ningún aspecto, ¿no? Pero sin embargo, pues se tienen algunas primeras reflexiones acerca de la diversidad. Una de ellas es la de Plutarco con la ley de Licurgo, lo cual es parte de la cultura espartana, que nos habla acerca de cómo serían eliminados los hombres con algún síntoma de debilidad. Y es que de algún modo en tiempos muy primitivos eran estas personas eh, con déficits en sus capacidades o alguna discapacidad aparente, pues eran considerados como personas débiles, ¿no? O que simplemente no tenían capacidad alguna para situarse en algún aspecto, ¿no? Otras reflexiones muy antiguas fueron las de Hipócrates, Asclepíades y Galeno, que se centraron en el naturalismo psiquiátrico, que daba génesis a que las conductas anormales de los individuos pues estaban o eran otorgadas por los aspectos orgánicos del cuerpo. Posteriormente, en la Edad Media, pues fue el periodo de ignorancia y negatividad frente a la diversidad, y no únicamente para las personas hoy conocidas como con necesidades educativas especiales, sino también para otros casos como fue la homosexualidad, entre otras cuestiones. Eh, durante este periodo, pues se va partiendo a la conceptualización de que pues las personas con déficits y discapacidades son anormales y que son diferentes, ¿no? Se va pues sí, naciendo esta parte de hacer separaciones en este ámbito social. Y hay algunos casos aislados, muy pocos, en donde hay ciertas actitudes caritativas para este tipo de personas. Sobre todo, pues, personas que tenían algún déficit mental. Para Celso y Plater, pues, van armando un poco el rompecabezas y tienen una comprensión muy limitada del retraso mental, donde van separando incluso el término, porque en ese entonces pues era manejado como que alguien con algún déficit mental pues era considerado un idiota, ¿no? Obviamente sin afán de ofender, pero ellos fueron como empezando a armar las primeras piezas del rompecabezas, y se alejaron pues de esa conceptualización muy despectiva que se tenía en ese entonces para las personas con déficit mental. Posteriormente pues viene el siglo XVIII y XIX, que es el siglo de la Ilustración, donde se encuentran las primeras respuestas
a las necesidades educativas especiales, sobre todo a las que eran pues más evidentes, ya que algunas pues aún eran desconocidas. Sin embargo, algunas como la ceguera o la ceguera o la sordera, llamadas así en ese entonces, o llamadas discapacidad visual y discapacidad auditiva, pues eran como las más eficientes, o alguna discapacidad motriz pues también eran muy evidentes y era para quienes se ofrecían estas primeras atenciones a partir de la creación de distintas instituciones particulares que eran de tipo religioso o filantrópico. Todo esto pues parte también con la introducción de la medicina a la atención de las necesidades educativas especiales, pues recordemos que mucho antes de ser atendidas las necesidades educativas especiales por la educación, eran atendidas por el ámbito médico, únicamente en el aspecto orgánico. Sin embargo, pues no se conocía más allá de esas causas. Y sus principales precursores que trabajaron en esta atención pues fue Pinel, Esquirol, Itard y Seguin, que eran todos médicos, y empezaron a armar un poco las clasificaciones de las enfermedades mentales y trataron de algún modo pues sistematizar esta parte de la diversidad en relación a los déficits mentales. Continuando en el siglo XVIII y XIX, bueno, Esquirol fue uno de los principales que hizo aportaciones acerca de lo que eran las alienaciones mentales y el retraso mental. Él atribuía pues a que el origen de estas enfermedades, efectivamente, como incluso en la antigua Grecia se había mencionado, podrían venir de atribuciones de origen orgánico. Y bueno, fue cuando incluso partió los principios de la psiquiatría y la neuropsicología. Por otra parte, surgió un movimiento en los Estados Unidos llamado la eugenesia, el cual, pues, de forma negativa, eh, promovía creencias acerca de las personas con discapacidad mental, lo que generó pues algunos paradigmas y algunos malos juicios acerca de que pues las personas con algún déficit mental eran consideradas pues peligrosas para la sociedad, que eran personas débiles, entre otras cuestiones. También mucho tuvo que influir en esto las obras de Darwin acerca de la selección natural. Y bueno, como había mencionado anteriormente, pues eh, la atención a las necesidades educativas especiales en ese entonces pues era a partir de la medicina, pero únicamente de esa forma, no, ya que pues no había como tanta preocupación en esta parte de que las personas con ciertos déficits o discapacidades se integraran de forma conjunta con los demás, ¿no? Entonces, aquí es cuando los médicos empiezan a manifestar pues que la educación es necesaria para las personas con deficiencias y que por tanto ambos enfoques deben complementarse. Esto fundamentalmente para que las personas pudieran irse integrando a una vida relativamente normal en la sociedad, aunque pues todavía hubieron muchas deficiencias en ese entonces. Además, pues también se fue prestando esta parte de la atención psicopedagógica, ya que en muchos países comenzó a ser obligatoria cierto nivel de educación, como en nuestro país alrededor de los años 1910 y 1920. Se implementó que la educación básica debía ser obligatoria, en ese entonces pues la educación primaria. Por tanto, con estos sucesos pues empieza a haber demanda de instituciones médico-pedagógicas para las personas con algún déficit o discapacidad, además de la implementación de métodos pedagógicos para estas personas con ciertas particularidades. Es así como la atención de las personas con déficit en capacidades pasa a ser educativa. Y algunos de los métodos pedagógicos que fueron implementados, pues es el de Crowley y de Montessori, que no solamente pues logró grandes avances para este tipo de personas con déficits, sino también en la educación en general.
Además, con las aportaciones de Alfred Binet sobre la escala de la inteligencia que fue desarrollada, también se determina que varias de las deficiencias mentales no son previnientes de origen orgánico, ¿no? Sino que tienen un origen psicológico y de algún modo pues empieza a introducir también lo que es nuestra rama de estudio a la, a la conciencia social, ¿no? Además, que pues bueno, de forma resumida, pues la educación especial se establece como una forma de tratar los déficits de forma diferenciada. Hasta esto pues va un gran avance, sin embargo pues aún se tienen segregaciones entre este grupo de personas con déficits con el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, una vez implementada pues la educación especial para atender las particularidades de las personas con déficit, obviamente pues separadas todavía para ese entonces de el resto de la sociedad y sobre todo del alumnado en clases. Eh, para 1970 pues empiezan los cuestionamientos sobre la atención segregada, es decir, pues todavía la atención separada de estas personas con déficit o discapacidad. Se pone en duda precisamente la institucionalización por el surgimiento de pues distintas causas. Una de ellas, pues la generación de nuevas expectativas optimistas respecto a las posibilidades de aprendizaje, ya que se empieza a tener ciertas ideas de que las personas con déficit de capacidades o entre otras cuestiones, pues tienen la oportunidad de aprender de distintas formas siempre y cuando haya nuevas adecuaciones. Otra parte pues fueron los derechos humanos, los cuales fueron consolidándose a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con esto, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el artículo quinto, donde nos habla que todo niño con deficiencia mental, física o social, pues deberá recibir tratamiento, educación y cuidados especiales por parte de su nación, del gobierno de su nación. Es con esto que se consolida pues la época de la normalización, que tiene como finalidad pues promover los contextos menos restrictivos posibles y de algún modo pues empieza a introducir nuestro término de lo que es la inclusión de las personas con deficiencias al ámbito social en distintos aspectos. Incluso pues la UNESCO hace un llamado en ese entonces para a todas las naciones para que cubran los servicios, se fomente la igualdad y se solicite la integración de todas las personas con necesidades educativas especiales en todos los ámbitos. Y hablando de todos los ámbitos, pues hacemos referencia a todos los aspectos socioculturales, ¿no? Por otra parte, pues también la normalización va acompañado de la idea de que la inteligencia no es estática, sino que el coeficiente intelectual puede mejorar al ser expuesto a mejores condiciones ambientales. Gran parte de estos cuestionamientos pues también fueron originados por las familias y los padres de las personas quienes poseían algún déficit en sus capacidades. Y bueno, con esto la integración escolar que nos va induciendo a la inclusión en todos los sentidos, la cual fue pues una consecuencia de este concepto de normalización que tiene como principal objetivo promover el desarrollo integral del individuo con deficiencias y facilitar su participación activa dentro de la sociedad. Es decir, que empieza a ser partícipe estas personas con discapacidad y déficits en todos los ámbitos, como en la política, en nuevos empleos, entre otras cuestiones, ya que empiezan pues a recibir la misma educación que el resto de la sociedad y de algún modo los mismos conocimientos para ser competitivos ante los demás. Y bueno, se considera que la escuela es el reflejo social, por tanto es admisible los modelos de exclusión y se empieza a introducir la inclusión para todos y todas dentro de las aulas escolares. Posteriormente, pues la normalización de las necesidades educativas especiales
traen consigo pues no solamente cambios en la educación, sino que también, como ya hemos mencionado, a nivel social, y también de algún modo se rompen algunos paradigmas y juicios que se tenían con anterioridad sobre las personas con algún déficit. Y bueno, pasamos de la educación especial a las necesidades educativas especiales. Esto se da entre la década de 1960 y 1970, al igual que la normalización. Eh, Esto, pues, retomando un poco lo que mencionábamos en un principio, que la educación especial se centraba principalmente en atender el déficit y otorgar herramientas específicas para el déficit, de algún modo segregando a las personas con discapacidad del resto del alumnado. Hoy en día, con las necesidades educativas especiales, el objeto de estudio ha cambiado. Ahora, pues la educación ordinaria que recibimos todos es la que debe ser adaptada a las personas con alguna discapacidad o déficit, de forma que puedan obtener los mismos conocimientos que todos y las mismas capacidades que todos, de forma con el máximo potencial que les sea posible, ¿no? De acuerdo a su condición. Y bueno, estos cambios de conceptualización surgen debido a la concepción distinta de los trastornos. Hoy se tiene pues mucho más información acerca de qué consisten y sus causas. Otra parte pues también es el papel determinante del aprendizaje, ya que se vuelve pues un punto clave para determinar ciertas estrategias para lograr la educación inclusiva. Otra parte pues es el desarrollo de métodos e instrumentos enfocados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que bueno, estos métodos pues serán las adecuaciones de la educación ordinaria y que pueda otorgarse los mismos conocimientos que el resto del alumnado a las personas con algún déficit o discapacidad. Además, pues también los cuestionamientos acerca de la separación de escuelas ordinarias y especiales, esto sobre todo de parte de los familiares de personas con déficit o discapacidad que empezaron pues a argumentar por los derechos de estas personas. Otra y muy importante pues fue la mayor sensibilización social. Esto pues también gracias a que se ha ilustrado más el conocimiento acerca de lo que consisten los déficits y las discapacidades, y además por la implementación de normativas y derechos que han dejado que las personas con déficits pues puedan integrarse de forma normal a la sociedad. Y por último, pues tenemos que hubieron pues cambios en las escuelas ordinarias. Todo esto pues con las adecuaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Y bueno, con esto finalmente pues hay un reconocimiento de la diversidad, y con esto pues se consolida el concepto de necesidades educativas especiales, que es caracterizado por ser de carácter interactivo y por ser relativo. Y bueno, como parte de reflexión del proceso de reconceptualización y conclusión, he redactado esta pequeña reflexión acerca de que la educación para las personas con necesidades educativas especiales requiere del fomento de bases efectivas pedagógicas que adapten la educación ordinaria a las especificaciones, en un contexto donde haya mejoras ambientales para el desarrollo de este grupo de personas, pero también para todas, todos y todas, con estrategias que no sean diferentes, sino que se pueda gozar de una transición normal con las herramientas que se tiene a su alcance, con la mayor potencialidad que le sea posible. La reconceptualización trae consigo una ruptura de paradigmas y juicios sociales sobre la diversidad de condiciones, y no únicamente en el ámbito de las necesidades educativas especiales, sino a nivel sociocultural. La integración a la vida y al goce de oportunidades siempre será una oportunidad de aprendizaje para todos. Y bueno, con esto me gustaría cerrar el tema. Yo pienso que también aún el sector educativo, sobre todo en nuestro país, tiene mucho trabajo respecto a las necesidades educativas especiales y esta parte de la inclusión, ya que
únicamente pues está la normativa dentro de la Constitución en nuestro artículo 3, pero en realidad aún no hay como esa consolidación de otorgar estas herramientas a los maestros que imparten las distintas clases a las personas con déficit y discapacidad. Y bueno, este sería todo. Eh, Quiero agradecer por su atención, profesor, y también de algún modo pedir una disculpa ya que no tengo cámara en este momento disponible. Sin embargo, pues eh, traté de hacer mi ponencia lo más natural posible. Bueno, agradezco su atención y espero haya sido de su agrado esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, por último dejo en esta diapositiva la bibliografía consultada para esta presentación. Muchas gracias.